Cuando Luis me llamó y Goyo para un poco esta semana, me decían unir estas dos dimensiones, la caridad y los jóvenes. Claro, es un tema muy amplio. Yo simplemente lo voy a circunscribir a la exhortación Christus Vivit, que nos habla de los jóvenes y de la caridad. Y nos habla en dos vertientes: los jóvenes necesitados de caridad y los jóvenes como ejercitantes de la caridad, desde estas dos claves, ¿no? Pero primero, hasta llegar a esta exhortación, pues quiero recordaros y enmarcar todo el camino que se ha ido haciendo, ¿no? El Papa convocó un sínodo, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y este sínodo, que durante muchas convocatorias ha sido simplemente un evento, cuando se reunían los obispos en Roma, allí hablaban, discutían, sacaban algunas conclusiones y luego salía una exhortación posinodal. De este evento se ha convertido en un proceso, además en un proceso largo, un proceso que tuvo una primera fase, que fue de escucha a los jóvenes, de escucha a las conferencias episcopales, de escucha a los peritos, de escucha en un congreso sobre pastoral juvenil. Fruto de esa escucha surgió un documento que fue el Instrumentum Laboris, este documento que fue el que se trabajó en el sínodo durante un mes, el mes de octubre pasado. Se trabajó sobre esto. Fruto de ese sínodo, de ese mes, surge otro documento, que es el documento final del sínodo, como un documento que recogía todas las reflexiones, todas las propuestas, todas las iniciativas, todas las reflexiones que allí se discutió. Y posteriormente, después del documento final, aparece la exhortación Christus Vivit, que la estamos recibiendo ahora, la estamos leyendo, estamos profundizando, estamos comprendiéndola, estamos viendo qué nos quiere decir. Por tanto, como veis, el sínodo, que era solamente un evento, la reunión de los obispos, se convierte ahora en un proceso: escucha, discernimiento, documentos, Christus Vivit, que ahora nosotros trabajamos. Por eso no es un documento aislado, sino que tiene un camino y tiene una conexión. Y además es muy bonito hacer un estudio de lo que dijeron los jóvenes, cómo se recogió en el Instrumentum Laboris, cómo hubo propuestas que aparecen en el documento final y cómo esas pautas también están en Christus Vivit, en un eje transversal. Y ya os digo que ahora estamos acogiendo este documento. Como voy a centrarme en la exhortación, lo que tiene que ver con los jóvenes y la caridad, sí hacer un resumen de la exhortación, para que lo enmarquemos, muy sencillo, ¿no? Dice ahí, en los 3 capítulos iniciales, con su preámbulo, descubrimos una original propuesta para acercarnos al mundo de los jóvenes y partir de su situación. Esto es muy importante. No se parte de lo que la Iglesia o nosotros pensamos que tenemos que hacer, sino que se parte de una escucha de la situación de los jóvenes. Los jóvenes, tal cual son, como están. Por eso el preámbulo tiene un grito: Cristo vive. Tras este grito, la primera luz la recibimos de manera triple. Son los 3 primeros capítulos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? ¿Cuál es el camino y el misterio de la vida de Jesús? Jesús, en Christus Vivit, es enmarcado dentro del mundo juvenil. Si nos atendemos a las estadísticas, se dice que un joven, más o menos su edad es entre los 15 y los 35 años. Pues Jesús a los 33 años murió, con lo cual podemos decir que Cristo no fue adulto, fue solamente joven. Por eso todo lo que enseña es desde un joven para otro joven. Y el tercer capítulo analiza la vida de los jóvenes. Claro, el análisis es muy amplio, porque la visión de la exhortación es mundial. Los jóvenes en África, los jóvenes en Europa, en Asia, en América, y son muy diferentes en un sitio o en otro. Una vez puestos bajo la palabra de Dios, con la mirada de Jesús y acercados a la vida y situación de los jóvenes, el Papa nos invita a realizar
3 tareas principales con los jóvenes, 3 tareas con ellos. Fijaros que las palabras están muy medidas. No es realizar 3 tareas para los jóvenes, donde se sitúan en planos diferentes, uno que da, otro que recibe, sino que es qué 3 tareas hacemos con los jóvenes, desde una palabra, que seguro que habéis oído mucho, que es la palabra sinodalidad, que nos invita a caminar juntos, no hacer actividades de unos para otros, sino caminar juntos, y ahí desarrollamos diferentes realidades. ¿Qué 3 tareas primordiales podemos hacer con los jóvenes? La primera, en el capítulo 4, que es el capítulo central, la exhortación tiene 9 capítulos, el capítulo 4 es acercarnos a ellos y ofrecerles un primer anuncio del Evangelio, para que desde su misma cercanía y que prenda en ellos la fe para invitarles a un seguimiento. Anuncio del Evangelio, una invitación al seguimiento en el capítulo 5, y así como discípulos del Señor, sean hombres nuevos con raíces en medio del mundo. El capítulo 6, que podría ser la dimensión misionera. Primer anuncio, seguimiento, misión. Claro, esto está... Y el papel lo aguanta todo, ¿eh? El papel lo aguanta todo y viene una pregunta después. Pero claro, la gran pregunta que surge en la evangelización de los jóvenes es: ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto que señala tan bellamente el Papa? Lo leemos, estamos de acuerdo, nos parece fenomenal y decimos, bueno, ¿y ahora cómo se hace? Los 3 capítulos finales nos pueden dar luz para cómo realizar esto. El capítulo 7 es el más práctico y pastoral de la exhortación. Nos señala muchas ideas e iniciativas para la evangelización de los jóvenes. Y las 2 tareas imprescindibles hoy se indican en los 2 capítulos siguientes, en el 8 y en el 9. La pastoral juvenil ha de ser vocacional, en el sentido amplio de la palabra, no entendido vocación solamente como un estado de vida, sacerdotal, consagrada, matrimonial, no, sino en la palabra en su máxima expresión. Porque en definitiva todos somos vocacionados, porque todos somos llamados, y llamados a muchas cosas, a cómo vivir, en qué trabajar, a qué dedico mi vida, también el estado de vida, pero como una dimensión más, sino desde esta clave, desde la clave vocacional. Fijaros que el título del sínodo era la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional, entendido también discernimiento vocacional en este sentido amplio. Y el capítulo 9 es el acompañamiento a los jóvenes por el camino del discernimiento, que es por lo tanto necesario. Todo lo que tiene que ver con acompañar y en ese camino discernir. Así, a grandes rasgos, el resumen de la exhortación. Fijaros, entrando ya en el mundo de la juventud y la caridad, el primer paso que se nos ofrece son 3 modelos. 3 modelos. El primer modelo es Jesús. Jesús los ilumina a ustedes, los jóvenes, desde su propia juventud. Si leemos el Evangelio con detenimiento, descubrimos que Jesús manifestó en todo momento una profunda compasión por los débiles, especialmente por los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Christus Vivi 31. Por tanto, ¿cuál deberá ser el objeto de nuestra caridad? Estas claves: los débiles, los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Desde la clave que Jesús nos ofrece como modelo. Un segundo modelo, María. María es el gran modelo para la Iglesia joven. María, ella fue el sí de quien quiere comprometerse y que quiere arriesgar. Claro, 2 palabras claves. Para poder ejercitarse en la caridad es necesario el compromiso y el riesgo. Y en nuestra sociedad, muchas veces muy conformista, estas 2 palabras encajan mal. Porque los jóvenes, y yo creo que también los mayores, sí que hacemos acciones puntuales, pero un compromiso serio, largo en el tiempo y fiel es complicado. Y arriesgar en estos campos
también es arriesgado. Hago un paréntesis. Fijaros que la exhortación está dirigida a los jóvenes y al pueblo de Dios, porque hay determinadas partes que habla explícitamente a los jóvenes o para los jóvenes, pero otras muchas habla para la Iglesia y para el mundo. Entonces tiene esa doble vertiente. Fijaros, en el mundo juvenil, de las 4 acciones principales de cara al acompañamiento de los jóvenes, la formación, la oración, la celebración, la comunidad y el compromiso, la más débil es el compromiso. La más débil. Podemos tener jóvenes en grupos donde se forman, donde hacen lección divina, donde estudian, sí, los hay y lo aceptan bien, porque es una formación personal que acogen bien. El tema de la oración, la celebración, pues también bien. Y si una celebración tiene un subrayado juvenil, cantos, ambientación, etcétera, etcétera, lo viven con mucho agrado. El tema de la comunidad para los jóvenes es importante, el tema del grupo, los amigos, la parroquia, los movimientos, donde sea, pero el tema del compromiso es lo más débil, que yo creo que es una característica de nuestro tiempo, porque hace otros tiempos, a lo mejor 30 años, una cosa así, el tema del voluntariado, Cáritas, Manos Unidas, era algo que estaba por encima incluso de la oración, la celebración o incluso la comunidad. Pero hoy podemos decir que es un elemento de debilidad. El segundo modelo es María. María fue la mujer fuerte del sí que sostiene, acompaña, cobija y abraza. Sostiene, acompaña, cobija y abraza. Como 4 claves de la caridad. Porque María es la custodia de la esperanza. María es la inquieta, la que se pone continuamente en camino, que cuando supo que su prima la necesitaba, no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la montaña sin demora. María es la que, para proteger a su niño, con José, van a un país lejano. Se convierten también ellos en migrantes. Luego hablará de esto la exhortación. María es otro modelo. Y después, la exhortación abre un abanico de jóvenes santos, modelos de vida. San Francisco de Asís, San Sebastián, Santo Domingo Sabio, Santa Teresa del Niño Jesús y otros santos y beatos que pone el Papa. Por lo tanto, 3 modelos para vivir la caridad: Jesús, María y los santos. Damos un paso más. Pero esto, ¿desde dónde ha de realizarse? Desde una iglesia que se deje renovar. Desde una iglesia que se deje renovar. Hay que hacerlo desde la iglesia, pero quizás la iglesia necesita algunos cambios. Tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece. Es decir, la iglesia tiene la oportunidad de ofrecer algo nuevo, algo que la sociedad no ofrece. A testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia, del bien común, del amor a los pobres y de la amistad social. Aquí tenemos el campo de acción. Tenemos que atrevernos a ser distintos, a ofrecer un mundo diferente, desde estas claves: el testimonio, el servicio, la generosidad, la entrega. Christus Vivit número 36. Y son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudar a la Iglesia a mantenerse joven. Y cita aquí, yo creo que mucha dureza, algunas situaciones en que la Iglesia puede vivir. Y dice: son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerse joven, el número 37, a no caer en la corrupción, a no quedarse quietos, a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a ser más pobre y testimonial, a estar más cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar por la humildad. Si el Papa dice que los jóvenes pueden ayudar a la Iglesia a hacer esto, es que esto se está produciendo. Desde una Iglesia que tiene que renovarse. Y la exhortación da un paso más y ve a los jóvenes como aquellos que necesitan de la caridad. Y
habla de algunas situaciones. Daos cuenta que el análisis que se va a hacer es un análisis mundial. Los padres sinodales, en el número 72, evidenciaron con dolor que muchos jóvenes viven en contextos de guerra y padecen la violencia en una innumerable variedad de formas: secuestros, extorsiones, crimen organizado, trata de seres humanos, esclavitud y explotación sexual, estupros de guerra. Yo creo que, según se va diciendo cada uno de los casos, nos vienen a la mente países: África, México, Asia. Otra situación donde los jóvenes son objeto de la caridad. Son muchos los jóvenes que, por constricción o falta de alternativas, viven perpetrando delitos y violencias: los niños soldados, bandas armadas y criminales, tráfico de droga, terrorismo. Yo os digo dos lugares, dos experiencias. Yo acabo de recibir en la parroquia una familia que viene de Colombia, y la principal razón por la que han venido es que porque los dos niños, que son adolescentes, o salían del país o entraban en las maras o en estos grupos, y los padres no querían eso para sus hijos. Y cuando hablamos del tráfico de droga, miremos al sur de España, cerca de Gibraltar, toda esa zona, que lo están llamando ya la Nueva Galicia, donde los chavales... mirad, ahora he estado hablando con el delegado de Málaga, y me decía el delegado de Málaga que los chicos no quieren estudiar, porque ¿para qué van a esforzarse si transportando en barcas o en motos un alijo de droga luego ganan mucho dinero? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar si puedo conseguir dinero rápido? Pues otra pobreza, ¿no? Abusos y adicciones, así como la violencia y comportamientos negativos, son algunas de las razones que llevan a los jóvenes a la cárcel, con una especial incidencia en algunos grupos étnicos y sociales. El mundo de la cárcel, donde la población juvenil es un porcentaje considerable. Y como están ahí en la cárcel, muchas veces pues no caemos en cuenta, ¿no? Estas tres claves en el número 72 de Christus Vivit. En el número 73, muchos jóvenes son ideologizados, utilizados y aprovechados como carne de cañón o como fuerza de choque para destruir, amedrentar o ridiculizar a otros. Muchos son convertidos en seres individualistas, enemigos, desconfiados de todos, que así se vuelven presa fácil de ofertas deshumanizantes y de los planes destructivos que elaboran grupos políticos o poderes económicos. Otro grupo en el que poner la mirada. Y en el número 74 también se dice: todavía son más numerosos en el mundo los jóvenes que padecen formas de marginación y exclusión social, por razones religiosas, étnicas o económicas. Recordamos la difícil situación de los adolescentes y jóvenes que quedan embarazadas, la plaga del aborto, la difusión del VIH, las varias formas de adicción, drogas, juegos de azar, pornografía, y la situación de los niños y jóvenes de la calle que no tienen casa, ni familia, ni recursos económicos. Otro ámbito. Quizás este ámbito, el número 74, es el que más se parece a nuestra realidad, el que más podemos encontrar aquí en Valladolid. Porque yo, viendo un poco esta situación, sobre todo lo que conozco de Parquesol, que hablo con las madres, el tema de la adicción de los jóvenes a los juegos de azar. 4 madres de mi parroquia tienen problemas porque sus hijos apuestan, ya ni siquiera bajan al casino que haya en la calle a apostar, sino que pueden apostar desde el ordenador y desde casa. Y hay chicos que han robado a sus padres la tarjeta de crédito y han apostado, y han gastado miles de euros, pensando que lo van a recuperar, pero se entra en una dinámica terrible. Bueno, resumiendo, en los números 73, 72 y 74 se hace como un análisis grande del mundo juvenil, que muchas veces la publicidad, muchas veces nuestra sociedad nos presenta como un mundo idílico. Todo es joven. Cremas para ser jóvenes. Hacemos ejercicio para ser jóvenes. Cuerpos de jóvenes. Todo joven. Coches de joven. Todo joven. Pero vemos que detrás de esta fachada hay problemas, hay dificultades y hay necesidades.
El Papa, después de habernos presentado esto, nos hace una llamada para superar la indiferencia, con unas palabras muy bonitas. No seamos una iglesia que no llora frente a estos dramas de sus hijos jóvenes, que no llora frente a estos dramas de sus hijos jóvenes. Nosotros queremos llorar para que la sociedad también sea más madre, para que en vez de matar aprenda a parir, para que sea promesa de vida. Este texto es precioso, el número 75. Quizás aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar, dice el Papa. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Y el Papa nos dice, los invito a que cada uno se pregunte, ¿yo aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo? ¿O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más? Intenta aprender a llorar por los jóvenes que están peor que tú. La misericordia y la compasión también se expresan llorando. Si no te sale, ruega al Señor que te conceda derramar lágrimas por el sufrimiento de otros. Y cuando sepas llorar, entonces sí serás capaz de hacer algo de corazón por los demás. El Papa nos invita a superar la indiferencia. También el Papa advierte y nos dice que seamos vigilantes ante algunas ayudas perversas. Y en el número 78 dice así, es verdad que los poderosos prestan algunas ayudas, pero frecuentemente a un alto coste. Esta colonización ideológica daña en especial a los jóvenes. Cierta publicidad enseña a las personas a estar siempre insatisfechas y contribuye a la cultura del descarte, donde los mismos jóvenes terminan convertidos en material descartable. También el Papa advierte de este peligro de que a veces las ayudas, tienen su lado negativo. Y luego después el mundo social en el que vivimos, el mundo publicitario, que nos enseña a estar profundamente insatisfechos y a vivir en esta situación de eterna frustración. Quiero conseguir el mejor móvil, el mejor coche, el mejor televisor, lo mejor, y cuando ya lo tengo es que ya se ha quedado anticuado. Y busco otra cosa y vivo siempre en este deseo constante de tener lo último, en una profunda insatisfacción y en una frustración, de tal manera que quedamos descartados. Hasta aquí las necesidades del mundo juvenil, dos advertencias, una llamada a superar la indiferencia y a estar vigilantes, y después la exhortación nos ayuda a cómo ejercitar la caridad en los jóvenes. Si quitáis jóvenes da lo mismo, porque yo he hecho la experiencia y da lo mismo poner jóvenes que no poner jóvenes, porque ¿quién es joven? Una persona de 70 años es joven frente a uno de 90. ¿Quién es joven? Fijaros, el Papa nos invita a poner la mirada larga. Buscadores de sueños. En algunos jóvenes reconocemos un sueño de fraternidad, un deseo real de desarrollar las capacidades que hay en ellos para aportarle algo al mundo, una gran necesidad de comunicación, un profundo deseo de una vida diferente. Se trata de verdaderos puntos de partida, fibras interiores que esperan con apertura una palabra de estímulo, de luz y de aliento. Ejercitar la caridad es un sueño, es un sueño. Un sueño que en esta exhortación el Papa ha querido sobre todo delimitarla a 3 ámbitos. Los tenéis ahí. El ámbito de lo digital, el ámbito de los migrantes y el ámbito de los abusos. Fijaros, en el ámbito digital, lo resumo, el Papa dice, es un medio bueno que favorece muchas cosas, la comunicación, la información, pero también tiene su lado negativo. Tiene su lado negativo por 2 ámbitos. El primero, las personas que no saben utilizar estos medios, que nosotros lo damos todos por supuesto, pero vemos que no. Hoy en día casi todo lo que la administración nos pide es vía digital, casi todo.
Y hay personas que no saben hacerlo vía digital. Y hay jóvenes que no saben hacerlo. A veces decimos, no, los jóvenes son ya nativos digitales. No todos, no todos. Hay algunos que no. El ámbito de saber utilizar los medios y el ámbito de lo que llaman la dimensión oscura de los medios digitales. Es decir, la intranet y todo esto que está detrás. Entonces, el ámbito digital, bueno y malo, a la vez. Depende cómo se utilice y depende cómo lo podamos vivir. El Papa hace una segunda mirada al mundo de los migrantes. ¿Cómo no recordar a tantos jóvenes afectados por las migraciones? Da algunas causas de las migraciones, aquellos que huyen de la guerra, de la violencia, de la persecución política o religiosa, de los desastres naturales, de la pobreza extrema, y muchos de ellos son jóvenes. Otro factor de la migración. Otros migrantes son atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas que los exponen a grandes desilusiones. Traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los cárteles de la droga y de las armas, explotan la situación de debilidad de los inmigrantes, que a lo largo de su viaje con demasiada frecuencia experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico, etcétera, etcétera. Lo podemos ver en las mafias que hay en el Mediterráneo, para pasar a los africanos hacia Europa, y en las mafias que hay desde México hacia Norteamérica, para pasar de América Latina a Norteamérica. Y el tercer punto donde el Papa se fija es en los abusos. En los últimos tiempos se nos ha reclamado con fuerza que escuchemos el grito de las víctimas, de los distintos tipos de abuso que han llevado a cabo algunos obispos, sacerdotes religiosos, laicos. Y dice, tipos de abuso: abuso de poder, abuso económico, abuso de conciencia, abuso sexual. Es decir, buscadores de sueños desde estos tres ámbitos: el mundo digital, el mundo de los migrantes y el mundo de los abusos. En esta realidad, en el centro de la caridad tiene que estar el anuncio del querigma. Y el Papa dedica 4 frases muy sencillas, pero que dan contenido a esta caridad. Un Dios que es amor. Y si Dios es amor y nosotros vivimos de ese amor, hemos de manifestar ese amor. Un Dios que es amor porque Cristo nos salva. Cristo te salva, dice concretamente. Cristo vive, el tema de la resurrección y el Espíritu que da la vida, lo que es el centro del carisma. Luego el Papa dice que se puede hacer de muchas maneras, y muchas maneras muchas veces no establecidas así cuadricularmente, sino de muchas formas y a través de muchas dimensiones. ¿Para qué? Fijaros, buscadores de sueños, anunciando una palabra de vida para vivir sendas de fraternidad, que es el objetivo, hacer del mundo una sola familia donde todos somos hermanos. Cuando un encuentro con Dios se llama éxtasis, es porque nos saca de nosotros mismos y nos eleva, cautivados por el amor y la belleza de Dios. Pero también podemos ser sacados de nosotros mismos para reconocer la belleza oculta en cada ser humano, su dignidad, su grandeza como imagen de Dios e Hijo del Padre. El Espíritu Santo quiere impulsarnos para que salgamos de nosotros mismos, abracemos a los demás con el amor y busquemos su bien. Por lo tanto, siempre es mejor vivir la fe juntos y expresar nuestro amor en una vida comunitaria. Tenemos que tener en cuenta que antes justo de que se publicara Christus Vivit, salió Gaudete et Exsultate, que es la llamada a la santidad. Y si leemos ese texto en profundidad, descubrimos que la gran propuesta es que la llamada a la santidad pasa por el amor y la entrega al prójimo. Y ese es el culto agradable que quiere Dios, el prójimo. Por eso esto está unido en esa dimensión. Para vivir caminos de fraternidad. ¿Qué es necesario? Es necesario jóvenes comprometidos. Pero ya os digo, si quitamos la palabra jóvenes, da lo mismo. Hace falta compromiso. La vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política. El otro día leí una cosa muy bonita, y es que la vocación laical es la vocación de todos, porque todos hemos nacido laicos. Nadie ha nacido consagrado, nadie ha nacido sacerdote, ni obispo, ni papa, nadie ha nacido, todos hemos nacido laicos. Es la vocación primera.
Es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva. Es un vivir en medio del mundo y de la sociedad para evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia y así extender el reino de Dios en el mundo. Con raíces y encarnados. Claro, el Papa avisa del peligro que vivimos en nuestra cultura de hacerlo todo igual, de homogeneizarlo. Yo no sé si os dais cuenta, pero si visitamos diferentes ciudades, vamos a Salamanca, vamos a Segovia, vamos a Madrid, vamos a Sevilla, y pasamos por la calle principal, hay las mismas tiendas en todas las calles. Está Zara, está Sephora, está lo otro, está lo mismo, lo homogéneo en todos los lugares. Y el Papa nos advierte: quiero destacar que numerosos padres sinodales provenientes de contextos no occidentales señalan que en sus países la globalización conlleva auténticas formas de colonización cultural que desarraigan a los jóvenes de la pertenencia a las realidades culturales y religiosas de las que provienen. Es necesario un compromiso de la Iglesia para acompañarlos en este paso sin que pierdan los rasgos más valiosos de su identidad. Todo lo que tiene que ver con enraizarse en la cultura propia. Enraizarse y, si se viene de fuera, encarnarse. Por eso las dos palabras, con raíces y encarnados. Aunque claro, el que llega de otro lugar puede aportar lo suyo y lo que tiene de bueno, pero no imponerlo desde una clave colonizadora. Luego después hace una llamada en varios números a la relación con los ancianos, que son fundamentales en los jóvenes. Empieza el número 16, cuando habla del Nuevo Testamento y los ancianos, dice: la Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos, porque albergan un tesoro de experiencia. Han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos, y el silencio de su corazón aguardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos. Es decir, en diálogo y en escucha de lo que los ancianos tienen que decir. Había una conferencia episcopal de la zona del Pacífico, no lo encuentro yo, ¿dónde está ahora? Da lo mismo, de la zona del Pacífico, que decía que la Iglesia tenía que ser como una canoa, donde los ancianos son los que miran las estrellas y ponen el rumbo, y los jóvenes son los que toman los remos y hacen que la canoa avance. Y donde son necesarios los dos, la fuerza de los jóvenes para que la canoa avance, pero la mirada de los ancianos para descubrir hacia dónde tenemos que ir. El Papa insiste mucho en escuchar y acompañar a los ancianos, a los mayores. Y desde dos claves. Desde la clave de la formación, todos los proyectos tienen que tener una formación, el saber qué hacer, cómo hacer, a quién hacer, desde qué claves, teniendo en cuenta la formación es vital. Y por último, desde la vocación, no desde un compromiso que sea pasajero, sino desde una llamada. Porque en definitiva, en el fondo, lo que se nos está diciendo es que el ejercicio de la caridad tiene que ser la respuesta a una llamada de Dios, no a una iniciativa propia para solucionar un problema, que puede ser en un primer momento, pero tiene que tener algo más profundo, que es esta llamada de Dios. Por lo tanto, concluyendo, podemos decir que la caridad y juventud tendría esta frase como resumen: buscadores de sueños, anunciando el querigma para vivir sendas de fraternidad desde el compromiso, enraizados y encarnados, en comunión con los más ancianos, formados y vocacionados. Esta sería quizás la síntesis de cómo vivir la caridad en la juventud, en la adultez, en la ancianidad. Da lo mismo, porque esta clave un poco vale para todos.